Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces le acercaron sus discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó: el sembrador es la buena semilla, es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, mi querido hermano. Deseo que este día, este nuevo amanecer, sea un día lleno de bendición. Sea un día lleno de acción de gracias a nuestro Padre Celestial. Y hoy continuamos escuchando parte y la continuidad de la parábola del sembrador. Jesús se retiraba a descansar. Sin embargo, Jesús no descansaba, porque la multitud lo seguía, pero también porque sus discípulos que le acompañaban, era tanto lo que escuchaban de Jesús, era a lo mejor tanta la información que recibían, que les quedaban pequeñas dudas. Y es por eso que los discípulos, cuando se retiran, le piden a Jesús: Maestro, enséñanos a entender, a comprender la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Y Jesús se dispone a explicárselas, porque como bien nos decía la palabra el día de ayer, Jesús explicaba todo en parábolas. ¿Para qué? Para que las personas, los que lo seguían, y para que cada uno de nosotros entendiéramos el Evangelio de una manera más sencilla. Entender el misterio de Jesús es entender el amor y la misericordia del Padre. Seguir a Jesús requiere una exigencia. Querer ser merecedores el día de mañana del reino de los cielos requiere una exigencia. Por eso en las parábolas se nos habla como premio final de nuestra vida del reino de los cielos. Pero si realmente meditamos el significado de cada parábola, nos daremos cuenta que se nos pide un compromiso, que se nos pide una respuesta y que se nos pide un testimonio. Si por ejemplo recordamos la parábola de los talentos, la semejanza es con un rey que manda hablar a sus trabajadores. A uno le da 1 talento, a uno le da 2, a uno le da 5. Al que le da 1, entierra ese talento por miedo a no poder brindar fruto. Sin embargo, el que recibe 2 talentos y el que recibe 5 talentos lo multiplica.
y como recompensa les dice aquel rey que serán recompensados porque las cosas pequeñas respondieron. Ahora se les darán cosas más grandes, y ahí se semeja con la vida eterna. Que Jesús nos da virtudes, nos da dones que tenemos que poner al servicio de los demás. Y que una vez que brindamos esos dones para el servicio de los demás, viene la recompensa, que es la vida eterna. Que seremos cuestionados, tú y yo, por esos dones que Jesús ha puesto en nuestras manos, de que realmente las pongamos al servicio de los demás. Y la recompensa es la vida eterna. Lo mismo pasa con la parábola del día de hoy, que nos habla sobre la cizaña sembrada en el campo. El sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre, es Cristo, es su palabra, es su evangelio, son sus mandamientos. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Jesucristo es la palabra, es el camino, la verdad y la vida. Él ha sembrado en cada uno de nosotros la verdad, que el amor de Dios es un amor incondicional, que la misericordia de Dios es eterna. Jesús sembró su palabra aquí en la tierra, sembró esa semilla en cada uno de nosotros al entregar su vida y derramar su sangre por ti y por mí. El campo son todas las personas que nos rodean. Son nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros amigos. De nosotros depende, mi querido hermano, cuidar esa buena semilla que Jesús ha sembrado en cada uno de nosotros. El sembrador, Dios nuestro Señor, sembró la semilla en el mundo al enviar a su Hijo único, al hacerlo hombre, para dar a conocer la verdad, para dar a conocer su amor. Jesús, al venir a este mundo, se convierte en el sembrador de la buena nueva, que el reino de los cielos estaba cerca, que tenemos que estar preparados. La cizaña, como lo bien lo dice el Evangelio, es el maligno, es el diablo, es decir, el pecado. El pecado es esa cizaña que es sembrado en nuestro corazón y que no nos permite entregarnos a Dios, que nos aleja, que nos mantiene en la oscuridad. La misión de cada uno de nosotros, al ser semilla, es dar frutos en abundancia. Y el día que realmente nuestros frutos serán reconocidos, será el día que seamos llamados a la presencia de Dios. Es ahí donde será separado el trigo de la cizaña. El trigo son todas aquellas buenas obras que haces tú. Hacer oración, ir a misa, recibir la comunión, predicar la palabra de Dios, visitar a los enfermos, ayudar al necesitado, escuchar al afligido, ver al encarcelado, dar sana sepultura a los muertos. El trigo, el fruto, son todas las obras de caridad, todo el bien que podemos hacer a nuestros hermanos. Sin embargo, también nos habla de la cizaña. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre está al acecho. El enemigo siempre va a tratar de sacarte de ese campo fértil y va a querer llevarte a la oscuridad. Por eso la palabra es muy clara. Todo aquel que haga que su hermano esté en pecado,
que haga que su hermano se desvíe del camino, será castigado. Tú y yo somos llamados para ser instrumento, para acercar a nuestros hermanos al camino de Dios. No somos llamados para meter cizaña. Si el día de hoy tú estás siendo signo de pecado, es un momento de parar, de hacer una reflexión y de cambiar el camino. Si estás haciendo cizaña porque en lugar de llevar armonía, llevas chismes, criticas, juzgas, pones el pie a tus hermanos, cuidado. No estás haciendo trigo, no estás haciendo luz, sino que estás llevando la oscuridad a quienes te rodean. Si el día de hoy, en lugar de acercar a tus hermanos a la iglesia, les dices, no te acerques, ¿para qué vas a misa? ¿Para qué vas al grupo parroquial? ¿Para qué rezas el rosario? Cuidado. Porque así como expliqué hace un momento la parábola de los talentos, lo mismo pasa con la parábola del trigo y la cizaña. La recompensa es la vida eterna, mi querido hermano. Todo el bien que tú hagas dará frutos abundantes. Todo el mal que tú hagas tendrá sus consecuencias. Oremos en este día, mi querido hermano, a Jesús, al buen sembrador, y pidámosle que nos dé la virtud de ser ese trigo, de ser esa semilla, de dar frutos abundantes. Pidámosle que con su amor, con su misericordia, quite toda la cizaña que hay en nuestro interior. Quite todo el egoísmo, quite todo el rencor, quite todo sentimiento de soberbia, de avaricia, de orgullo. Y que llene nuestro corazón de su gracia, de su amor, de su misericordia, de su humildad y de su sencillez. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Que la paz de Cristo esté contigo y con tu familia. Te deseo un martes lleno de bendición. Pase bien.